Amigos televidentes y oyentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias 7. Son las 7 de la mañana. Estamos listos para brindarles toda la información, en este caso referente a un suceso que ha sacudido al mundo entero en las primeras horas de este día lunes y en especial al mundo católico, el fallecimiento del Papa Francisco. Compañeros, buenos días. Hola, María Mercedes, Sofía. Sin duda que nos hemos levantado con esta noticia impactante porque el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, estaba mejor en su salud. De hecho, más adelante veremos imágenes de su participación en esta Semana Santa, pero lastimosamente el cuadro que ya venía, que fue crítico hace más o menos un mes, empeoró y de repente, inesperadamente, entonces ha fallecido. Tenemos un reporte completo de lo que está sucediendo en estos momentos también en el Vaticano y las reacciones tanto en el Ecuador como en el mundo por la muerte de uno de los líderes mundiales como era Jorge Mario Bergoglio, el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Sofi, buenos días. Hola compañeros, amigos, muy buenos días y por supuesto también durante todas nuestras emisiones tendremos todos los detalles de qué sucede en el Vaticano y cuál es el mecanismo para designar al nuevo Papa, el cónclave, cómo se va armando todo esto, ya que son varios eventos litúrgicos propios de la Iglesia Católica que tienen mucha tradición y por supuesto nosotros les vamos a informar de todo lo que suceda. Ahora reiteramos, lamentablemente el Papa Francisco ha fallecido el día de hoy aproximadamente a las 7 de la mañana, hora del Vaticano. Bueno, vamos a empezar con la información. Entonces, como lo dijimos al inicio, hasta ayer el Papa Francisco tuvo apariciones públicas. De hecho, había mensajes en sus redes sociales también, si me ayuda la producción, para que podamos leer las últimas palabras de quien en vida fue el sumo pontífice, el máximo líder de una de las religiones más numerosas del mundo. Estamos hablando de que hay aproximadamente 1.500 millones de católicos en todo el planeta y el Papa Francisco fue su máxima autoridad desde hace 14 años. Exactamente, sí, exactamente. Y luego de haber realizado varias reformas en la Iglesia Católica, de querer realmente hacer un cambio, aunque no pudo al 100%, algunos de ellos fue como permitir a las personas divorciadas poder acercarse a la Iglesia y poder comulgar también. Por otro lado, fue muy radical con el aborto. Eso era algo que el Papa Francisco no dio pie a ningún tipo de acercamiento ni conversaciones con algunos grupos progresistas que pedían la aceptación por parte de la Iglesia Católica. Fue el primer papa latinoamericano, jesuita, en la historia de la Iglesia Católica, no europeo, en 10 siglos. Y hoy todos, en especial los latinoamericanos, lloramos su partida, lloramos su pérdida. El día de ayer estuvo brevemente frente a las ceremonias religiosas por la resurrección de la Semana Santa y incluso tuvo una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos el día de ayer también, por lo tanto fue más aún sorpresiva su partida. Bueno, y ahora también hay varios ya pronunciamientos por parte de la Iglesia Católica en nuestro país, por supuesto en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, incluso la Cancillería de la República ya se ha pronunciado. Obviamente es una pérdida muy, muy grande para todos los creyentes de la Iglesia Católica y también pone de luto a el mundo y muchas personas que se encuentran, por supuesto, alrededor del mundo y a la expectativa también de qué sucederá y cuál será el próximo Papa de la Iglesia Católica. Veamos, señor productor, varios de los pronunciamientos. Vamos primero con el anuncio de los cardenales de la Santa Sede en el Vaticano, quienes fueron los que informaron el fallecimiento del Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale. In modo particolare
a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. Bueno, básicamente lo que decían los cardenales en italiano era que estaban muy apenados con la partida de, repetimos, el líder máximo que tenía la religión católica. Contaban que si él falleció a las 7 de la mañana aproximadamente, sabemos que tenía problemas respiratorios, hasta hace un mes también había tenido complicaciones que lo tuvieron en cuidados intensivos. Por cierto, quiero precisar la información, él fue papa desde el 13 de marzo del 2013, es decir, ya cumplió 12 años en el cargo. No es de los papas con más tiempo allá en el Vaticano, pero sí fue uno de los más recordados, quizás, como ya lo dijo María Mercedes, en el mundo latinoamericano, la fe cristiana, porque él, pues, argentino, y además su nombre Francisco viene por la orden a la que él pertenece, que es la de los franciscanos, y no nos olvidemos, compañeras, que lo tuvimos aquí en el Ecuador en el 2015. Bueno, el Papa Francisco desde hace ya un par de años ha venido enfrentando varios problemas de salud. Tenía problemas en su cadera, problemas en la rodilla, que le dificultaba su movilidad, aunque siempre trataba de estar junto a sus feligreses. Pero desde hace ya varios días, 38 días específicamente, estuvo hospitalizado, 38 días, y fue el 23 de marzo que pudo salir y esperábamos todos poco a poco se vaya recuperando. De hecho, haberlo visto el día de ayer en las ceremonias de la resurrección de la Semana Santa fue un momento especial, de que todos pensábamos que realmente estaba recuperado. Por eso nos sorprende tanto su partida, dejando un legado de acercar la Iglesia Católica muchísimo más a los católicos, a los feligreses, buscando esos puentes de comunicación, o siendo radical en algunos temas, como lo mencionamos, como el aborto también, que los homosexuales no puedan casarse, aunque sí recibir el acercamiento, la bendición, en que puedan asistir a las ceremonias, pero no que puedan casarse. Estos temas pues no pudo llegar a consensos con otros grupos por parte de la Iglesia Católica. Adicional, Argentina, por ejemplo, ha decretado ya 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco. El gobierno ha anunciado esta declaratoria y el presidente, por supuesto, ha dicho también que es una gran pérdida para toda Argentina. 7 días de duelo en la Argentina, y también el Vaticano suspende la ceremonia de canonización de Carlo Acuti. Él era un niño italiano que murió con leucemia en el año 2006. Y obviamente ahora ya se iba a realizar este lunes la primera ceremonia de canonización de este niño que falleció tras contraer leucemia, y era el santo de la generación del milenio, y lamentablemente por este suceso se ha suspendido. Claro, absolutamente todo se trastoca. Más adelante les contaremos también las actividades que se van a realizar en el Ecuador. Solo para cerrar el tema argentino, también Javier Milei, presidente de esa nación, expresó su profundo dolor en sus palabras por la muerte del Papa, y mencionó que a pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, es lo que dice Javier Milei, y en lo que coinciden muchos mandatarios. Vamos a poner en estos momentos, por favor, las últimas palabras que escribió en su red social el Papa Francisco. Esto lo hizo ayer, 20 de abril, domingo de Resurrección, y escribía en su cuenta de Twitter, que él la traduce en varios idiomas. En la de español decía: quisiera que volviéramos a esperar en que la paz es posible, que desde el Santo Sepulcro, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre toda Tierra Santa y sobre todo el mundo entero. No nos olvidemos que el Papa siempre se pronunció a favor justamente de que se puedan resolver los conflictos en la Franja de Gaza y evitar el genocidio que hemos podido observar. Y no solamente sobre este conflicto bélico, también se pronunció mucho sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ya lleva varios años. Ha sido también un actor presente frente a los pronunciamientos y también a las ayudas que se han podido dar para que los mandatarios puedan llegar a la paz, que no ha sido posible todavía. Pero bueno, lo intentó el Papa Francisco. Reiteramos esta información, como están viendo, parte de su trabajo de archivo a lo largo de todos estos años. Muere a los 88 años, y esas imágenes son acá en nuestro país, específicamente en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015, cuando nos visitó.
Exactamente, recordemos que él estuvo en Quito y en Guayaquil oficiando misas, también siendo parte de casi procesiones, porque de verdad que era multitudinaria el recibimiento que tuvo el Papa en ese entonces. Él llegaba al aeropuerto de cada una de estas ciudades y se dirigía a los diferentes sitios donde iba a tener sus actividades, y eran corredores humanos de decenas de kilómetros de feligreses por verlo 2 segundos, 5 segundos que pasaba en su papamóvil, eso sí, con bastantes figuras. Cuando lo veían, recuerdo que la gente le pedía algún milagro, la gente era muy emocionada. Yo me acuerdo haber ido con mi madre, y el hecho de ver al Papa Francisco fue en ese momento una energía increíble. La verdad que son lindos recuerdos. Italia también suspende todas sus competencias deportivas por la muerte del Papa Francisco. España decreta 3 días de luto nacional. El rey Carlos III afirma que el Papa Francisco será recordado por su compasión. Y ustedes, compañeros, hablaban de Zelensky, el presidente de Ucrania, también ha expresado sus condolencias para la Iglesia Católica y, por supuesto, también la familia del Papa Francisco en la Argentina. Poco a poco, varios mandatarios y varias naciones también van expresando su pesar por esta gran pérdida. Independientemente de que muchos de ellos no sean de la Iglesia Católica, pues es un líder mundial, ¿no? Referente de la iglesia más grande del mundo. Bueno, hay que esperar también lo que sucederá en los próximos días. Sin duda necesita el mundo católico el reemplazo del Papa Francisco, y en ese sentido serán 35 cardenales que participarán en este próximo conclave que se elija al sucesor del Papa Francisco, de este colegio de cardenales que son 252 cardenales. Hay que ver si es que nuestro cardenal ecuatoriano está dentro de esos 135 cardenales que pueden aspirar a dirigir los próximos años de la Iglesia Católica. Eso justamente, recordemos que hay un guayaquileño entre los cardenales, así que, pero bueno, creo que es muy prematuro. Quizás hoy no es el día para desear que sea nuevo Papa. El tema sí que quisiéramos también contarle a los amigos televidentes es lo que ha dicho ya el nuncio apostólico del Ecuador. Vamos preparando esas imágenes, mientras les contamos también que uno de los quizás últimos pronunciamientos de mayor repercusión que tuvo el Papa Francisco fue hace algunos meses, en octubre del 2024, cuando pidió perdón por todos los pecados de la Iglesia. Y ese será uno de los mensajes también con los que se va. Él puso su nombre y frenteó todas las críticas y las situaciones que han existido a lo largo de los años en la Iglesia Católica, y hizo este mensaje de pedir disculpas que sin duda caló bastante en la comunidad internacional. Sofi justamente mencionaba algo muy importante, y era que todos los países puedan pronunciarse, y es que el Papa Francisco es de los pocos líderes mundiales que recibió a casi todos los jefes de Estado de las naciones, como ya lo hemos dicho, sin importar el credo, pero los mandatarios y otras figuras y otros líderes políticos de los países acudían al Vaticano, buscaban una cita con él. A veces podían tener reuniones un poco más largas, de 1 a 2 horas, en otras ocasiones un encuentro muy corto, les daban regalos, pero mencionaban que recibir esas palabras del Papa, ese aliento y también ese contacto cercano, era algo que les ayudaba muchísimo. Un Papa que ha sido reconocido por su humildad, por su cercanía, por querer de una u otra manera, manteniendo sus posiciones, por supuesto, haciendo una revolución dentro de la Iglesia Católica. Hablo mucho por la migración, por los migrantes, lavó los pies también de los migrantes, pidió que los países no tengan fronteras, y por eso también será reconocido por su reconocimiento a las personas que se han movilizado en el mundo y que sufren también desplazamiento. Entonces su trabajo importante y cercano a los migrantes del mundo. Tenemos las declaraciones en este caso, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sí, que por cierto sacaron un comunicado hace pocas horas, mencionando, voy a leerlo textualmente: el día de hoy el Papa Francisco ha sido llamado a la casa del Padre. Con profundo dolor, gratitud y esperanza hemos recibido la noticia de su Pascua eterna. Lo hacemos con un corazón creyente, sabiendo que su vida ha sido aquel grano de trigo que con sabor latinoamericano ha dado mucho fruto en nuestra iglesia y en el mundo entero, y queremos recordar sus palabras y sus gestos de padre y pastor, con los cuales encarnó la alegría y la verdad del Evangelio en nuestro mundo contemporáneo, en la esperanza que no defrauda. Y tienen 2 especies como de oraciones también allí, de mensajes solicitando quizás esta guianza de parte del Papa Francisco. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana también ha expresado sus condolencias. El primer pontífice latinoamericano y líder espiritual de la Iglesia Católica desde el año 2003
XIII. El gobierno del Ecuador rinde homenaje a su legado de humildad, servicio y firme compromiso con la justicia social. El pueblo ecuatoriano se une al dolor de la comunidad católica mundial y envía sus sentidas condolencias a la Santa Sede, a la Iglesia Universal y a la familia del Papa, elevando sus oraciones por el eterno descanso del Santo Padre. Eso dice el comunicado oficial también por parte de la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de nuestro país. Poco a poco ya van expresando también las condolencias. El Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, sí. Y por eso creo yo que nos ha golpeado aún más que a todo el mundo, porque era un Papa muy cercano a todos nosotros. Vamos a preparar también, por favor, producción, el mensaje que ya ha publicado el presidente Daniel Noboa con una fotografía, pero antes de mostrarlas, tenemos a nuestra reportera internacional, Emilia Reynoso, con la información de lo que ha sido, Emi, entonces, el fallecimiento de Jorge Bergoglio, que ha consternado a todo el mundo. Primero cuéntanos, tú te enteraste muy temprano, fuiste la primera en alertar lo que había pasado. Sí, lamentablemente el Papa falleció hoy, el lunes, a las 7:30 de la mañana, hora de Italia, por supuesto hora del Vaticano, a las 4:30 de la mañana más o menos de nuestra hora en Ecuador. Murió a los 88 años después de pasar poco más de 40 días hospitalizado en el hospital de Gemelli por una neumonía bilateral que pues le afectó a los pulmones y le tuvo varios días en estado crítico, su estado estaba bajo reserva. Luego pues ya le dieron de alta, pocos días estuvo fuera del hospital, tuvo varias apariciones sorpresas en la plaza de San Pedro. Ayer estuvo en la misa de Domingo de Pascua y pues ya no estaba con sus cánulas nasales. Presentaba una leve mejoría, fue como una sorpresa, presentaba una leve mejoría, pues no tenía sus cánulas nasales, estaba en silla de ruedas, pero eso ya se lo veía porque ya estaba en ese estado hace algunos años atrás. Su muerte ha provocado pues la reacción de algunas autoridades mundiales y también de personalidades del espectáculo quien lamentan su muerte. Lauta nos estaba diciendo que el presidente Daniel Noboa ya se pronunció acerca de la muerte del Papa. Sí, vamos a ver, ahí está, por favor. Entonces cuéntanos, ¿qué dice el presidente, Emi? El presidente dice, lo voy a leer textualmente, dice: hoy el mundo ha perdido a un líder espiritual que marcó nuestra era con su valentía de hacer las cosas diferentes, su sencillez y su fe. Desde Ecuador nos unimos en oración a toda la iglesia y a los millones de fieles que hoy lloran la partida del Papa Francisco. Es que los fieles ya se han reunido en la plaza de San Pedro en el Vaticano en espera de algún pronunciamiento del Vaticano igual, pero todavía no han dicho nada. Ya la plaza está, no sé si producción me puede ayudar con las imágenes de la plaza de San Pedro en este momento, que ya está ahorita decorada con algunas flores, las personas ya están llegando. Inicia todo un protocolo tras la muerte del Papa Francisco. A ver, por cierto, es el tercer Papa en este siglo que fallece. El primero fue Juan Pablo II, Benedicto XVI hace muy pocos años también, y ahora el Papa Francisco. Y estas son las imágenes que tenemos del presidente. De la visita del presidente de la República y también de su esposa al Papa Francisco. Hace no mucho tiempo, no menos de un año, fue realizada la visita, y un poco lo que decía Emilia de cuál es el protocolo que va a seguir la Iglesia Católica. Hay que decir que a las 12 de la noche sonaron ya las campanas de la Santa Iglesia Católica. A las 12 en punto, las campanadas para anunciar ya la muerte del Papa, y de ahí alrededor de menos 24 horas se unen todos los cardenales y van a este cónclave donde comienzan a hacer las votaciones para elegir al nuevo Papa. Usualmente lo que hacen es, hay una especie de chimenea, ¿no? Y el humo blanco va saliendo conforme van las votaciones, y cuando ya hay humo negro quiere decir que ya se llega a una decisión. Hay que decir también que son varias votaciones, indistintamente, conforme pasa el día, van reuniéndose, van votando, tienen toda una ceremonia para realizarlo, y en la Constitución, digamos, del Vaticano no se establece un límite de votaciones, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, hasta que ellos vayan designando, pueden hacer varias votaciones, y por eso es que se ve varias veces o constantemente el humo blanco por parte de la Iglesia Católica hasta que definitivamente llegan a una decisión. Ese es el comunicado que leíamos, ¿no?, de la Cancillería. El comunicado de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa este profundo pesar por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco
Jorge Mario Bergoglio, primer pontífice latinoamericano y líder espiritual de la Iglesia Católica desde el año 2013. El gobierno del Ecuador entonces rinde homenaje a su legado de humildad, servicio y firme compromiso con la justicia social. El pueblo ecuatoriano se une al dolor de la comunidad católica mundial y envía sus sentidas condolencias a la Santa Sede, a la Iglesia Universal, a la familia Bergoglio, elevando sus oraciones por el eterno descanso del Santo Padre, el Papa Francisco, que ha fallecido el día de hoy, 21 de abril, a los 88 años, el primer Papa latinoamericano y jesuita también, frente a esta congregación católica. Ahí veíamos en imágenes también el día de su elección, cuando lo nombraron sumo pontífice y cuando se reveló el nombre que él había utilizado, repito, Francisco I o Francisco a secas, como él lo decía, en honor a Francisco de Asís, que es el líder de su orden religiosa, que lo acompañó durante toda su juventud. Él empezó desde muy cercano a la fe, muy joven, en Buenos Aires. Inclusive conocemos que durante su trayectoria como obispo y también como clérigo visitó el Ecuador. La última vez que vino fue en 2015 y el año pasado estaba prevista su visita también, porque recordemos que Quito fue sede de este gran evento católico, lastimosamente por salud, porque ya venía mal, no pudo acudir y nos perdimos la que habría sido la segunda visita del Papa Francisco. Ahí lo vemos también siempre en su papamóvil, un Papa muy cercano, por cierto, lo mencionan siempre, de un corazón muy, muy grande. Siempre rompía el protocolo en sus visitas, le gustaba acercarse a las personas, le gustaba estar, saludar, bajarse del papamóvil, acercarse a los enfermos, tener esta cercanía, como tú dices, Lauta, con la gente. De hecho, él fue escogido el 13 de marzo del 2013, es cuando apareció humo blanco en el Vaticano, después de que el Papa Benedicto XVI abdicó a su deber como Papa Francisco. Ahora él muere a los 88 años, inicia todo un proceso de elección del nuevo Papa. Tomará, de hecho, se tiene que llamar a todos los cardenales en un periodo de 15 días, tomará alrededor de 20 días escoger al nuevo Papa, como ya lo decía Sofi, o se puede este proceso adelantar si así lo decide la Santa Sede. Unas Pascuas totalmente diferentes para el mundo católico, ¿no? Hay que decir, sí. Después del Domingo de Resurrección se celebra una semana de Pascua, pero claro, las celebraciones de ahora se tiñen lamentablemente con esta triste noticia. Vemos entonces, compañeros, también a través de las cuentas de las redes sociales los pronunciamientos de varios presidentes, como el presidente de la Argentina, Milei. Javier Milei, quien dice: con profundo dolor me entero de esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerle en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe. Despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. El Papa Francisco, por cierto, fallece con mayor edad que Juan Pablo II, que tenía 83. Benedicto XVI sí murió a los 95, pero él no era papa sino desde los 83, que se retiró. Que, por cierto, decían bastantes sacerdotes también que no era obligatorio que un papa tiene que fallecer en el cargo, podía haber renunciado, pero en el caso de Jorge Mario Bergoglio, él sí decidió hasta su último respiro ser el sumo pontífice. Este es el mensaje que también nos contaba Sofi del rey Carlos III de Inglaterra, el mensaje del máximo monarca, del monarca del Reino Unido, que mencionaba que su esposa y él están profundamente tristes de enterarse de la muerte del Papa Francisco y que sus corazones están de alguna manera vacíos, apenados. Sin embargo, dice que esto permite vivir una Pascua de una manera mucho más apegada a la Iglesia y recuerda entonces la vida devota que tuvo el Papa Francisco, ¿no? Que será recordado por la compasión también y por el amor y por la unión que buscó en la Iglesia Católica. Aquí estamos entonces con Emmanuel Macron, que mencionaba también en un mensaje en francés, de la visita que tuvo el Papa Francisco con él, Macron, que es presidente de Francia y uno también de los líderes mundiales, y recordaba que fue uno de los hombres de una extraordinaria naturaleza y que puso la esperanza en resucitar y que venga otra vez la paz y la luz a la humanidad. Palabras de
de los líderes mundiales que se han pronunciado. Ya lo dijimos, el presidente Noboa también. J.D. Vance también se ha pronunciado en los Estados Unidos, ¿no? J.D. Vance, la Casa Blanca, a través de sus cuentas oficiales en Twitter. J.D. Vance, de hecho, fue el último líder mundial que visitó al Papa Francisco. Creo que lo visitó el día viernes. Fue al último que vio y comparten también, dice, descanse en paz al Papa Francisco en la Casa Blanca. Pero J.D. Vance también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre esta noticia que pues conmociona al mundo católico el día de hoy. Fue la última visita oficial, el último líder que recibió el Papa Francisco fue el vicepresidente de los Estados Unidos y naturalmente su impacto y por eso sus palabras también. Aquí estamos viendo imágenes que ha colocado el presidente Zelensky también de su visita y dice que millones de personas alrededor del mundo también han conocido esta trágica noticia del fallecimiento del Papa Francisco, que su esposa también devota a Dios, a la gente y a esta iglesia. Estas son pues comunicaciones por parte de los líderes mundiales también que presentan en estos momentos, en esta noticia que tiene menos de 4 horas, realmente una consternación para el mundo entero, para el mundo católico. Creo que todos estábamos viendo una ligera recuperación del Papa Francisco. Lo vimos ayer también en las ceremonias, minada su salud naturalmente en silla de ruedas, pero dirigiéndose a los feligreses y por lo tanto nos ha impactado muchísimo esta muerte. Un dato curioso del Papa Francisco, que por cierto, él estuvo en 2 ocasiones como principal candidato para convertirse en Papa. Él era cardenal, él fue nombrado cardenal por Juan Pablo II. Cuando muere Juan Pablo II, él estaba entre los que eran los más opcionados. Finalmente le ganó Joseph Ratzinger, que se convirtió en Benedicto XVI, y tuvo que esperar pocos años para volver a estar entre los nominados cuando hubo este nuevo cónclave, y ahí sí ganó en el 2013. Es interesante porque no muchos son los papas, o mejor dicho, los sacerdotes, que tienen esa posibilidad. Bueno, y hubo también dentro de este cónclave que Sofía mencionaba y todo este proceso que se da en la Iglesia Católica, también hay varias votaciones, ¿no? Y también se tuvo que esperar para él ser nombrado en el Papa Francisco. Es decir, no fue a la primera votación, sino que existieron, existieron varias votaciones para que él pueda llegar a ser el Papa Francisco, un papa que era amante del fútbol, sí, claro, que era hincha de San Lorenzo, sí, ¿no? Y que siempre lo decía y bueno, estaba muy pendiente, le gustaba ver los partidos de fútbol y se contagiaba con esa alegría del fútbol. Hay que recordar esa parte también, de hecho, cercana, jocosa, del parte del Papa Francisco. En el que quedó ganador Alemania, lo vio junto con el Papa Benedicto XVI, el Papa alemán y el Papa latino. Cuando se enfrentó a Alemania con Argentina, la final del Mundial, lo vieron ellos dos en su casa de Santa Marta, que era su residencia oficial. Él jamás quiso vivir en el Vaticano, quiso vivir en el Santa Marta. De hecho, es marcado porque es un papa noble, es un papa que nunca quiso utilizar los lujos del papado. Uno de ellos nunca quiso ponerse los tradicionales zapatos rojos. Ni utilizaba las limusinas, sino limusinas. En pequeños automóviles, y esa fue su decisión personal de dejar la casa de tomar la casa Santa Marta en lugar de este palacio apostólico, y fue uno de los tantos gestos, como los que tú mencionas, que evidenciaron su compromiso con esta austeridad, que él trató de abogar por la transparencia financiera, esos gastos excesivos que existían en el Vaticano también, y reorganizó varios importantes órganos del Vaticano para volverlos más eficientes y tener menos jerárquicos también dentro de la Iglesia Católica. Vemos imágenes en vivo a esta hora de cómo está el Vaticano y la Plaza de San Pedro. Poco a poco cientos de miles de devotos, miembros de la Iglesia Católica también, e inclusive turistas que están cerca se agolpan en este lugar debido a la muerte del Papa Francisco, y para saber también cómo reacciona la Iglesia Católica. Siempre, como tienen tantos ritos y tanta estructura, llama mucho la atención de los turistas también, y por supuesto de todos los católicos que van llegando a esta plaza. Hay que ver ahora cuál es el más opcionado, si es que ya en este tiempo se ha hablado de algún cardenal que podría ser uno de los más nombrados. Existe también un sinnúmero de profecías y mitos también alrededor de las designaciones del Papa. Siempre para el mundo causa mucho
llama mucho la atención y causa muchos cuestionamientos, entonces hay que ver. Y también enhorabuena que se pongan de acuerdo pronto, ¿no? Por el bien también de esta institución que es la Iglesia Católica, y también que venga un papa al igual que fue el papa latinoamericano, el Papa Francisco, que una y no divida más al mundo, que con comprensión y con todas esas... Se necesita eso, ¿no? leyes, ¿no? De Sí. la Iglesia, del amor, del perdón, vaya uniendo también a todas las naciones, a todos los líderes, y se eviten más confrontaciones y conflictos simplemente por tener una u otra creencia. Como lo hizo el Papa Francisco. De hecho, él modernizó algunas cosas de la Iglesia Católica. Puso en tela de juicio muchos de los procesos que se llevaban a cabo. Tú lo decías, Meche, transparentar todo esto de las cuentas del Vaticano. También juzgar a las personas, juzgar a algunos de los pontífices que habían sido acusados de violar a los niños, de abusos sexuales, de pederastia. También tocó el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia, del celibato de los padres dentro de la iglesia, que él estaba en contra de que exista el celibato, pues decía que los papas también son personas y que de alguna forma tienen esto lo decía como necesidades. Las personas homosexuales los decía que son igual de personas, con todos los derechos ante los ojos de Dios, decía que igual son personas. Y tuvo una novia, por cierto, el Papa Francisco, mucho antes de... Cuando ya era muy joven. Cuando era joven, eso sí, Sí, aclararlo porque bastante. él entró en Sí. la Iglesia Católica a los 22 años, así que en su juventud, en sus Ok. primeros años de juventud. Vamos en estos momentos. Con Iván Casamen tenemos la rueda de prensa del nuncio apostólico pronunciándose luego del fallecimiento del Papa Francisco. Escuchemos. Monseñor Alfredo Espinosa y el obispo auxiliar de Quito y secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor David de la Torre. Es un momento triste, es un momento que nos ha cogido a contrapié, porque ayer le veíamos en la Plaza de San Pedro con toda su fragilidad, que no le ha dado nunca vergüenza exponer su realidad de hombre enfermo, de hombre sufriente, pero con gran esfuerzo. Ayer recibió al vicepresidente de Estados Unidos para un saludo de Pascua y después subió al balcón central de la Basílica, allí donde se presentó cuando lo eligieron, si recuerdan. Desde ese mismo balcón, muy limitado, con una voz todavía frágil, nos dio la bendición. Y yo, visto desde hoy, tengo como la impresión de que fue como la despedida de su pueblo, y su despedida fue bendiciéndonos. A mí me toca muy profundamente, porque he podido tratarle en estos 12 años de tener al menos una o dos reuniones, audiencias privadas de trabajo, de sentarnos en una mesa para hablar, anteriormente para hablar sobre Panamá, donde yo era nuncio, y estos últimos 7 años y medio para hablar sobre Ecuador. Y he podido conocerle de cerca y saber lo que piensa sobre tantas cosas y tantos criterios que me ha ido dando, para poder ser su representante en este país con la misma actitud, con el mismo tono, con la misma entrega, con la misma invitación a ser una iglesia en salida, que no se cierra en sí misma, que se acerca a los sufrimientos de nuestra gente, que está cercana. Es un momento en que uno siente como que ha perdido un padre. Pero yo también, hablando esta mañana con algunas personas, me decían, es que el mundo ha perdido un padre. Porque no eran muchas las personas que le podían hablar con esa fuerza moral a este mundo nuestro, a veces despistado, a veces poniendo acentos en cosas que no nos ayudan tanto. Estamos en esta casa, que fue la casa de él en el año 2015. Él estuvo aquí 3 días. Y en esos días nos dejó unos mensajes importantes y nos invitó, yo quiero subrayar una cosa, que invitó a que los ecuatorianos seamos hermanos, a que reconozcamos que pensamos distinto, pero eso no nos hace enemigos. Y solo siendo hermanos, solo desde esa fraternidad viviremos con esperanza y construiremos el Ecuador que todos nos merecemos. Una cosa que esta mañana cuando oí la noticia
era muy temprano, eran las 3 de la mañana acá. Recordaba que ayer, 20 de abril, justo el día que se despedía de todos, era el día de la Dolorosa del colegio. Y yo recuerdo con mucho cariño que cuando el Papa me nombró nuncio en Ecuador y pasé por Roma para tener un largo coloquio con él y que me diera, digamos, instrucciones, me dijera lo que él quería y lo que él esperaba de mi servicio en Ecuador, cuando estábamos sentándonos me dice: quiero que sepas que rezo todos los días por Ecuador. Y a mí me sorprendió mucho, pero ¿eso cómo es, Santo Padre? Me dice: sí, porque yo, cuando era provincial de los jesuitas en Argentina, hice un acuerdo con el provincial de los jesuitas en Ecuador y nos intercambiábamos los estudiantes y yo tenía que ir a ver cómo iban ellos y hablar con sus formadores, y allí descubrí la devoción de la Dolorosa del colegio y tengo una imagen en mi breviario y todos los días cuando termino de rezar el breviario rezo la oración por Ecuador, que está a la vuelta, le doy un beso a la Virgen y la guardo. Y yo me quedé impresionado y le dije: pero Santo Padre, ¿yo eso puedo decirlo en público? Y me dijo: es la verdad. Pero después fui viendo que era solo una señal de las muchas que me dio de que él le tenía un cariño muy especial a este país. No por nada fue el primer país de Latinoamérica donde él organizó, cuando organizó el primer viaje, organizó que comenzara por Ecuador, siguiera por Bolivia, terminara en Paraguay. Es verdad que había hecho el viaje a Brasil, que estaba organizado ya por el Papa Benedicto, y ahí no tuvo opción. Pero cada vez que yo me encontraba con él, con la memoria que tenía, una memoria de elefante, y recordaba hechos, personas, cosas, situaciones, con mucho cariño. Yo creo que este país estaba en su corazón y que lo mejor que podemos hacer en este momento es unirnos en esa oración por él, pedirle al Señor para él el descanso eterno y yo casi confiarnos también a que él interceda ante el Señor por nosotros. Me parece que es una oración que debe ser agradecida porque nos ha enseñado tantas cosas, nos ha dicho tantas cosas, le debemos tanto. Yo les invitaría a los ecuatorianos a que vayan a googlear y busquen los mensajes que el Papa nos dio cuando estuvo en Ecuador. Van a ver que les va a enriquecer. De nuevo les agradezco su cercanía, les anuncio que vamos a abrir un libro de condolencias aquí en la Nunciatura, que podrá ser firmado por quien quiera venir. También vamos a aceptar condolencias a nivel virtual, de cartas, que las pondremos junto con las demás. Y con los obispos ecuatorianos tenemos que reunirnos ahora para ver en qué momento se hace el funeral del Ecuador por el Papa Francisco. Se lo comunicaremos a tiempo para que podamos unirnos todos. Monseñor, ¿viaja algún delegado ecuatoriano tal vez a Roma para los funerales como delegado ecuatoriano? Quien va a tener que viajar como cardenal es el arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que fue hecho cardenal en el último consistorio en el mes de diciembre. Y él tiene que participar en las reuniones previas al cónclave y en el cónclave que elegirá. En cambio, los que estamos aquí tenemos que ocuparnos de que celebremos aquí, más que irnos a Roma. En Roma, yo bromeo siempre, digo que en Roma pueden hacer las cosas sin nosotros, pero en Ecuador tenemos que estar nosotros para acompañar a este pueblo que ora por el Papa. ¿Se tendrá prevista una iglesia, un templo donde se hagan también los funerales del Papa aquí en el Ecuador? A eso me refiero, estamos teniendo que reunirnos para ver cuál es el lugar que se adapta más y cuál es la fecha, porque tengan presente que estamos en unas fechas difíciles. Ayer, domingo de Pascua, termina la Semana Santa, pero para la liturgia de la Iglesia hasta el domingo próximo es el día de Pascua. Es un día que dura 8 días, por lo cual tenemos que ver cómo encajar las cosas. Pero son cosas más bien técnicas, les avisaremos a su debido tiempo donde los fieles que quieran unirse a esta oración podrían venir. Monseñor, mientras se define precisamente esto, ¿en dónde, no sé si se harán misas en honor al Papa Francisco durante estos días, mientras obviamente ustedes definen estas actividades? Obviamente se le va a recordar prácticamente en todas las parroquias. Yo no imagino una parroquia en la que hoy
sabiendo ya la noticia, no se haya celebrado la misa esta mañana por el Papa o esta tarde, si tienen misa vespertina. Es obvio que es el Padre y oraremos por él. Pero también es verdad que tenemos que marcar un momento que sea como el funeral de Ecuador por el Papa Francisco. Monseñor, ahora con su fallecimiento se inicia ya la sede vacante en la que se elige un nuevo sucesor en el Ecuador. Bueno, eran las declaraciones del nuncio apostólico. Sí, recordaban que el Papa Francisco durmió allí hace 10 años, en 2015, durante 3 días. Y dejó varias palabras, decía el sacerdote Emil. ¿Las tienes? Nos invitó a googlearlas y eso estábamos haciendo mientras ustedes estaban escuchando. Él dijo en su discurso en el aeropuerto, dijo: doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América Latina y estoy aquí con ustedes en esta hermosa tierra del Ecuador. Siento alegría y gratitud al ver esta calurosa bienvenida. Es una muestra más del carácter acogedor que también define a las gentes de esta noble nación. Agradeció también al señor presidente de ese entonces, visitó Ecuador en distintas ocasiones, también dijo, antes de ser papa. Tú, Lauta, tenías un dato sobre quién posiblemente podría ser el nuevo papa. Ah, sí. Tienen un listado. Hay un listado. ¿no? Bueno, no es mío el listado, pero sí, ya lo... Estos 135 del Colegio de Cardenales, que son 250 y algo, hay 135 que son los opcionados. A ver, rapidísimo, los nombres más opcionados: Pietro Parolin, italiano de 70 años, muy cercano al Papa Francisco; William Eijk, de Países Bajos, 71 años. Pero él, en cambio, el cardenal Eijk, es bastante contrario y muy opositor a quien era el sumo pontífice. Y Raymond Leo Burke, de Estados Unidos, y 76 años. De estos tres, y hay un cuarto nombre más, que también es Luis Antonio Tagle, de Filipinas, de 67 años. Es importante que escuchemos también el tema de las edades, porque recordemos que un papa, entre más joven, se cree que evidentemente puede durar más tiempo en el cargo, como fue Juan Pablo II. El Papa Francisco, en cambio, asumió ya bastante mayor, ya tenía 77 años. Esta es la información que tenemos hasta el momento de lo que ha sido el lamentable fallecimiento del Papa Francisco. En nuestras próximas emisiones tendremos más información del tema. Le agradecemos a Emilia Reynoso, nuestra reportera internacional, por todo el reporte. Rapidísimo, ¿en cuánto tiempo debería instalarse el cónclave? Debería instalarse 15 días después de la muerte del Papa Francisco. Ahorita inician ya los procesos para velarlo. Se lo vela en la plaza de San Pedro, como se lo hizo, ya lo vimos nosotros cuando se murió el Papa Benedicto XVI. 15 días después inicia el cónclave con la votación de los 220 cardenales que están llamados. Solo pueden participar los cardenales hasta los 80 años. Después de eso ya no pueden participar y se votará, habrá humo negro y luego tendremos un nuevo papa. Humo negro si no eligen, humo blanco si sí. Y rápidamente recuerden que la Nunciatura está ubicada en el norte de la capital y han dicho que pueden ir a expresar sus condolencias, incluso escribir en un libro. Todos los fieles católicos de nuestro país que quieran hacerlo, también pueden hacerlo de manera virtual y seguramente esas condolencias serán enviadas al Vaticano. Así que así también todos los fieles de la Iglesia Católica en nuestro país pueden ser parte de este momento tan importante para todos. Bueno, hoy hemos estado recordando varios sucesos y el legado que ha dejado el Papa Francisco, que será recordado por sobre todo haber puesto al ser humano en el centro de la Iglesia Católica. Tendremos más información para todos ustedes en nuestras siguientes emisiones. Nos vamos a una pausa, 7:43 y volvemos. Buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Cristo risorto effonda il dono pasquale della pace sulla martoriata Ucraina,
e incoraggi tutti gli attori coinvolti a proseguire gli svolti volti a raggiungere una pace giusta e duratura.